En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los orígenes del cálculo. ¿Sí? Primeramente vamos a ver qué es el cálculo. El cálculo es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de la variación y del movimiento. Permite observar y descubrir la realidad en términos dinámicos y se emplea en diversos campos tales como la física, la ingeniería, la economía o la estadística. Algunos de los conceptos básicos para el cálculo tenemos que es variable y constante. Una variable es una cantidad susceptible a un número indefinido de cambios generados por una serie de condiciones, mientras que una constante tiene un valor fijo que no cambia. ¿Cuál es su función? Cuando el valor de un elemento depende de otro y un cambio del segundo supone un cambio también en el primero, a esta se le llama función del segundo. El valor que suscita el cambio de otro recibe el nombre de variable. El incremento. La diferencia entre dos valores de los que toma una variable se conoce como el incremento de esta. Esta diferencia puede ser tanto positiva como negativa. El límite. Si es una variable, el cambio del valor según una serie de factores se acerca a un valor constante sin llegar a ser igual a este. El valor constante se denomina límite de la variable. Función derivada. La derivada de una función nos indica la velocidad a la que éste varía en un determinado punto y se calcula a partir del límite de la función. Digamos que si ya es una función de x, el límite del ratio de un incremento de y a un correspondiente incremento de x a medida que x tiende a cero o se denomina derivada de y con respecto a la x. Y por último, la integración. Hallar una función conociendo su derivada. La integración puede ser definida o indefinida. ¿De dónde surgió? A grandes rasgos, podemos decir que el cálculo inició desde las épocas antiguas, con los griegos quienes abordaron diferentes problemas matemáticos. En particular, estaban interesados por resolver dos problemas clásicos. Uno era el cálculo del área y el otro era el trazo de tangentes. Diversos fueron los personajes helénicos que hicieron grandes contribuciones al respecto, entre ellos el más famoso que fue Arquímedes, de Siracusa, cuya obra no solo es considerada como la culminación de la contribución de los griegos, además sigue siendo objeto de admiración y estudio de la actualidad. Fue hasta la primera mitad del siglo XVII en que se renovó el interés de esos problemas y varios matemáticos en distintas partes de Europa, como Bonaventura, John Willis, Pierre, Gilles de Rebar e Isaac Barrow, quienes lograron avances que prepararon el camino para la obra de Leibniz. ¿Quiénes fueron los principales responsables de su desarrollo? En primer lugar tenemos a Newton y Leibniz, que son considerados los inventores del cálculo, pero representan un eslabón en una larga cadena iniciada muchos siglos antes. Fueron ellos quienes dieron a los procedimientos infinitesimales de sus antecesores inmediatos, Barrow y Fermat, la unidad algorítmica y la precisión necesaria como método novedoso y de generalidad, suficiente para su desarrollo posterior. Estos desarrollos estuvieron elaborados a partir de una visión de hombre como Terence, Cavalier y Galileo, o Kepler, Valerio y Steven. Los alcances de las operaciones iniciales con infinitas simales que estos hombres lograron fueron también resultado directo de las contribuciones de Oresme, Arquímedes y Eudoxo. Finalmente, el trabajo de estos últimos estuvo inspirado por problemas matemáticos y filosóficos sugeridos por Aristóteles, Platón, Tales de Mileto, Zenón y Pitágoras. Para tener la perspectiva científica e historia apropiada, debe reconocerse que una de las contribuciones previas decisivas fue la geometría analítica
desarrollado independientemente por Descartes y Fermat. ¿Cuál es la importancia del cálculo? El cálculo en sí tiene mucha importancia en la actualidad, principalmente porque la mayoría de las tecnologías que hoy utilizamos empezaron siendo simples ideas que con la ayuda del cálculo se fueron desarrollando hasta llegar a lo que hoy son. Simplemente muchas de ellas necesitaron del cálculo por lo menos fundamental para lograrse y llevar a cabo su funcionamiento. Además de las tecnologías, muchas de las infraestructuras creadas por los hombres, edificios, carreteras, etc., han sido a base de cálculo para analizar y resolver cálculos matemáticos para su elaboración. También puede decirse que el cálculo ayuda a analizar y comprender ecuaciones que involucran sus funciones y derivadas. Hoy en día es importante tener conocimientos básicos de este, ya que para muchos trabajos profesionales es sumamente necesario. Las principales aplicaciones del cálculo son el estudio del movimiento, aspectos de velocidad y aceleración, análisis de ecuación con binomios. Por otro lado, tenemos la evolución histórica. El cálculo se deriva de la antigua geometría griega. Demócrito calculó el volumen de las pirámides y conos. Se cree que considerándolos formados por un número infinito de secciones de grosor infraintestimal. Y Eudoxodo y Arquímedes utilizaron el método de agotamiento para encontrar el área de un círculo con la exactitud requerida mediante el uso de polígonos inscritos. Sin embargo, las dificultades para trabajar con números irracionales y las paradojas de Zenón de Lean impidieron formular una teoría sistemática del cálculo. En el siglo XVII, Cavalieri y Torricelli ampliaron el uso de los infinesimales y Descartes y Fermat utilizaron el álgebra para encontrar el área y los tangentes. El descubrimiento de Newton a partir de su teoría de la gravedad fue anterior a Leibniz, pero el retraso por su publicación aún provocó disputas sobre quién fue el primero. Sin embargo, terminó por adaptarse la notación de Leibniz. Por último, tenemos una reflexión personal. El cálculo es una reforma fundamental de la matemática, esencial para el desarrollo de disciplinas científicas, técnicas y la ingeniería. Su utilidad y su presencia en estos campos subraya la importancia del cálculo como herramienta clave para la resolución de problemas complejos y el avance del conocimiento. A medida que se progresa en la intervención y el estudio de estas áreas, el cálculo experimenta una evolución constante. Su comprensión y apreciación se van transformando conforme surgen nuevas necesidades, lo que impulsa la adaptación y mejorar esta rama matemática para responder a los retos que se presentan en cada área.